Buenas tardes, soy la doctora Jessica Fiorella Calderón Pacheco, médico residente de segundo año de la especialidad de Patología Clínica del Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburin. En esta oportunidad voy a exponerles sobre la donación de sangre. La donación de sangre es todo acto altruista que nos va a permitir salvar vidas humanas. Va a haber tres tipos de donaciones: una donación voluntaria, una donación de reposición y una donación autóloga. La donación voluntaria es todo acto por el cual una persona va a entregar de forma gratuita una porción de su sangre. Para esto tiene que cumplir ciertos criterios. Dentro de ello, que sea solidario, no dirigido, no remunerado e idealmente repetitivo. La donación voluntaria se va a subdividir en dos. Una de primera vez, que es la que se va a obtener de una persona que nunca había donado sangre o sus componentes y lo hace por primera vez. La otra es la donación voluntaria repetitiva, que es la cual se va a obtener de una persona que nunca había donado sangre o sus componentes de forma regular e idealmente 2 veces al año. También vamos a tener una donación de reposición solidaria, que es la que se obtiene de una persona que dona sangre o sus componentes de manera voluntaria y gratuita, previo a un proceso de sensibilización y educación, para lo cual es requerida por un miembro de la familia o la comunidad sin exigencia de por medio para hacer efectiva esta donación. Y también tenemos la donación de reposición exigida, que es aquella que se va a obtener de una persona con carácter obligatorio o coaccionado, para cumplir con un número específico de donaciones solicitadas. Y por último tenemos lo que es la donación autóloga, que es aquella en la cual una persona va a donar su sangre o sus componentes con la intención de que esta sangre sea almacenada para su futura transfusión. ¿Cuál es la situación actual de la donación de sangre? Actualmente existen 57 países a nivel mundial donde el suministro nacional de sangre procede de donaciones voluntarias, es decir, no remuneradas. El 42% de los 117.4 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo se donan en aquellos países de altos ingresos. La tasa de donación de sangre por cada 1.000 personas es de 32.6 en países de ingresos altos, de 15.1 en aquellos países de ingresos medios altos, de 8.1 en aquellos países de ingresos medios bajos y 4.4 en países de ingresos bajos. En el Perú, desde el 2014, se advierte que la falta de donantes fomenta la venta ilegal de sangre, incrementándose así los riesgos e inseguridad de la sangre colectada. El Perú ocupó los últimos lugares en América Latina, pues solo el 0.5% de su población donó sangre en el año 2014. Ante esta medida, el Ministerio de Salud propuso que para el año 2021 se debería duplicar el número de donantes voluntarios, logrando así un 2% de donaciones a nivel nacional. En el Perú, hasta fines de junio del 2023, se llegó a recolectar 136.399 unidades de sangre. De este total, 31.582 donaciones son procedentes de donaciones voluntarias a nivel nacional, lo que en ese momento representó un 23.15% del total de sangre colectada.
¿Cuál es el objetivo de una donación de sangre? Nos va a ayudar a contribuir a que la población tenga acceso a sangre humana y a sus hemocomponentes de una forma segura, oportuna y de calidad. Dentro de los usos principales que va a tener esta donación de sangre, va a ser que van a ayudar a lo que son las intervenciones quirúrgicas, a nivel de los trasplantes de órganos, en las complicaciones obstétricas del embarazo, en pacientes oncológicos, en aquellos pacientes que padezcan de anemia y en casos de traumatismos graves. El volumen que se extrae en una donación de sangre es aproximadamente 450 mililitros, que vendría a ser casi medio litro de sangre en un adulto que va a poseer 5 litros de sangre en su organismo. Esta unidad de sangre posterior va a pasar por un proceso de división o fraccionamiento, en la cual se van a obtener otros componentes, como por ejemplo un paquete globular, plaquetas y plasma, los cuales van a ser transfundidos a diferentes pacientes. Por eso se dice que de una unidad de sangre se pueden beneficiar hasta 3 pacientes. ¿Cuántas veces al año puede donar una persona? Es una pregunta muy frecuente que la mayoría de individuos nos hacemos. Y esto va a depender básicamente de si es un hombre o si es una mujer. En el caso de los hombres van a poder donar 4 veces al año y en el caso de las mujeres solo 3 veces al año. ¿Qué requisitos vamos a tener para poder donar? Debemos contar con un documento de identidad, ya sea un DNI, un pasaporte o un carnet de extranjería. El otro requisito es que debemos estar dentro del rango de edad de 18 a 60 años, pesar como mínimo 50 kilos, además de gozar de una buena salud. Otro de los requisitos es que el donante no debe venir en ayunas, solo se debe evitar el consumo de grasas. ¿Cuál es el proceso para la donación? Primero debemos acercarnos a un banco de sangre más cercano o si no, a un punto de campaña de donación para poder informar los datos en el área de admisión y así nos puedan brindar un código que nos va a identificar en todo este proceso. Luego vamos a registrar los datos personales y otros en una hoja de selección que se nos va a brindar. Posterior, se va a realizar un examen de hemoglobina o hematocrito para verificar si contamos con un nivel normal de este. Las personas que cuentan con anemia no pueden donar. Luego se va a verificar los signos vitales, dentro de ellos latidos del corazón, la presión arterial, el peso y temperatura. Se va a responder a una entrevista privada con el fin de evaluar si la donación puede traerle riesgos o al receptor. Es esencial que para esto se responda de forma correcta y honestamente a las preguntas. Si es un postulante apto, antes de realizar la donación, deberá responder de manera confidencial la autoexclusión. Posterior a todo esto, el donante va a ser dirigido al área de extracción, donde se le va a realizar la limpieza del lugar donde se le va a punzar para hacer la colecta de la donación, que es acerca de 450 mililitros de sangre. Después de la donación, se va a reposar cerca de unos 10 minutos para poder estar monitorizado. A la muestra de sangre donada se le va a hacer las pruebas de tamizaje para poder ver si es que hay algún tipo de infección, en las cuales se va a incluir la hepatitis B, la hepatitis C
el VIH, HTLV, la enfermedad de Chagas y sífilis. Las bolsas de sangre donadas van a pasar por un proceso de división o fraccionamiento, para lo cual van a separarse en sus diferentes hemocomponentes. Dentro de ellos, paquete globular, plasma, plaquetas y en ciertos casos en crioprecipitados. Todos estos hemocomponentes van a ser almacenados en cadena de frío en cuarentena y no se van a poder utilizar hasta no obtener sus resultados de tamizaje. Los beneficios que tiene un donante es que va a reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que va a haber una renovación de su volumen sanguíneo. Por ende, se va a regular lo que es la presión arterial y va a tener una mejor oxigenación de todo el cuerpo. El otro beneficio es que al contar con el tamizaje completo de estas enfermedades infecciosas, vamos a poder conocer el estado de salud de manera profunda y de ser caso positivo, alguna de estas enfermedades se va a poder recibir un tratamiento inmediato. Existen ciertos mitos en la donación de sangre. Uno de ellos es que hay dolor al donar. Y esto es falso, ya que el proceso no es doloroso y es rápido. La extracción de sangre se va a hacer a través de una pequeña zona de la piel con el uso de una aguja. ¿Donar sangre me hará sentir débil? Y esto también es falso, ya que ningún proceso de donación de sangre produce debilidad. El organismo se va a encargar de reponer la sangre donada y al día siguiente el volumen vuelve al nivel normal. Lo único que se recomienda es ingerir líquidos. Otra pregunta que se suelen realizar es si dono sangre contraeré VIH o alguna otra enfermedad. Y esto también es falso. El material que se utiliza para las donaciones son materiales estériles y descartables, es decir, de un solo uso. Otra pregunta que se suelen realizar los postulantes en las donaciones es de que si tienen tatuajes o perforaciones y si es que hay algún impedimento para donar. Y la respuesta es que va a depender del tiempo que tengan estos procedimientos. Si es más de un año, no tendrían ningún problema de poder donar. Las mujeres también se suelen preguntar de que si están menstruando y pueden donar. Y esto va a depender de que si se encuentran bien, ya que la menstruación no es un impedimento para la donación. No puedo donar, tuve hepatitis cuando era pequeña. En el caso de haber tenido hepatitis A, no va a haber problemas para la donación. Pero si es que han contraído hepatitis B o C, estas personas no pueden donar. Estoy tomando anticonceptivos. ¿Puedo donar? Este tipo de medicamentos no son impedimento en una donación. Otra pregunta frecuente que se suelen hacer es que si les dará anemia después de que donen. El cuerpo renueva la sangre al día siguiente. Por ende, la sangre nueva estará más oxigenada. Si dono sangre, ¿no tendré la misma capacidad sexual? Y esto es falso. El nivel de sangre que se pierde con la donación se repone naturalmente. Si no afecta a la salud, no va a afectar ninguna función reproductiva ni sexual. Solo recordarles que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Espero que con esta exposición les haya podido aclarar ciertas dudas que hayan tenido. Gracias por su atención. Hasta la próxima.